Buenos días, mi nombre es Kimberly Johanna Páez Higuera, soy estudiante de Construcción en Arquitectura e Ingeniería. El día de hoy vamos a presentar la evaluación práctica de la materia Física Mecánica a la profesora Francia Leonora. En mi caso lo presento sola ya que me queda más complicado el tema de reunirme y tener. Como introducción tenemos que la fricción es una fuerza presentada en la vida cotidiana y en múltiples aplicaciones de la ingeniería, ya que influye directamente en el movimiento de los cuerpos, comprende cómo actúan las fuerzas sobre un objeto, que permite analizar fenómenos relacionados con la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. En esta práctica utilizamos el simulador PET, que es Fuerzas Movimientos Básicos, para estudiar la relación entre fuerzas aplicadas, la fuerza de fricción, la masa y la fuerza neta. Como objeto tenemos que analizar cómo la fricción afecta el movimiento de un objeto utilizando el simulador, eh, donde podríamos analizar variables de masa, de fuerzas aplicadas, de fuerzas de fricción, fuerzas neta, aceleración y velocidad. Como conceptos importantes tenemos dos, que es la segunda ley de Newton. La aceleración depende directamente de la fuerza neta e inversamente de la masa. Y como fuerza neta tenemos que la fricción se opone al movimiento y reduce la fuerza disponible. En este primer punto debemos con el simulador realizar una tabla donde obtengamos 4 casos con diferentes datos para observar las diferentes fricciones, movimientos, masas, fuerzas aplicadas y demás. Como primer caso tenemos una masa de 40 kilogramos y una fuerza aplicada de 50 newtons. La fricción fue baja, la fuerza fue neta que fue de 40 newtons y el objeto comenzó a moverse lentamente con una aceleración de 1.00 minutos sobre segundos. En el segundo caso, al aumentar la masa de 50 kilogramos y la fuerza aplicada de 60 newtons, la aceleración aumentó ligeramente y el objeto alcanzó una velocidad mayor. En el caso 3, con una masa de 80 kilogramos, la fricción aumenta y fue necesario aplicar más fuerza para mover el objeto. La aceleración observada fue de 1.15 metros sobre segundos. Y como cuarto y último caso, tenemos que cuando la masa llegó a 100 kilogramos y la fuerza aplicada fue de 80 newton, el objeto presentó la mayor velocidad, aunque también hubo mayor fricción. Realizando estos ejercicios, la simulación nos permite observar que la fricción afecta directamente el movimiento del objeto. Cuando la fricción aumenta, el objeto necesita una mayor fuerza para desplazarse. También se observó que al aumentar la fuerza aplicada, la aceleración y la velocidad aumentan. Además, los objetos con mayor masa requieren más fuerza para moverse debido a su mayor resistencia al movimiento. En este segundo punto debemos realizar 4 preguntas analíticas. La primera es cómo influye la fricción en la velocidad del objeto. Como segunda, ¿qué ocurre con la aceleración cuando aumenta la masa? Tercera, ¿cómo cambia la fuerza neta cuando la fuerza aplicada es mayor o menor que la fricción? Y como cuarta, ¿cómo afecta la masa a la fuerza necesaria para iniciar el movimiento? En este tercer punto debemos realizar 2 hipótesis, en mi caso hice 4, pero pues vamos a explicar 2 hipótesis de estas. Si el coeficiente de fricción entre el objeto y la superficie aumenta, entonces la aceleración del objeto disminuirá porque la fuerza de fricción se opone al movimiento y reduce la fuerza neta disponible para acelerar el cuerpo. Esto significa que la mayor parte de la fuerza aplicada se utiliza para vencer la resistencia de la superficie y no para producir movimiento. Como segunda hipótesis tenemos que si la fuerza aplicada sobre el objeto es mayor que la fuerza de fricción, entonces el objeto aumentará progresivamente su velocidad debido a que existirá una fuerza neta positiva que producirá aceleración. Entre mayor sea la diferencia entre la fuerza aplicada y la fricción, mayor será la aceleración y más rápido se desplazará el objeto. En este cuarto punto debíamos solicitar a la IA un modelo matemático del movimiento considerado que era fuerza de fricción, eh, donde nos muestra diferentes fórmulas y por lo tanto tiene diferentes ecuaciones
y este modelo nos indica que la aceleración disminuye cuando el coeficiente de fricción aumenta. Este tiene como verificaciones de hipótesis, que son la realización de simulaciones, que utilizando valores de coeficiente de fricción se analizan el comportamiento de la aceleración. Aquí tenemos diferentes códigos utilizados con esta IA. En este quinto y último punto, debemos realizar el análisis de comportamiento de las variables trabajadas, en el cual también tenemos que mirar y comparar la simulación versus el modelo, dar respuestas razonadas a las preguntas que ya habíamos planteado, argumentar hipótesis e identificar errores, limitaciones y posibles mejoras de modelo. En comparación entre la simulación y el modelo, eh, en los dos casos, al aumentar el coeficiente de fricción, la aceleración disminuyó. Cuando la fuerza aplicada era mayor que la fuerza de fricción, el objeto lograba moverse. Si la fricción aumentaba demasiado, el movimiento se hacía más lento o incluso podía detenerse. En estos gráficos obtenidos mostramos una relación inversa entre fricción y aceleración. La simulación permitió observar visualmente el fenómeno físico, mientras que el modelo matemático permitía cuantificarlo mediante ecuaciones. Como primera hipótesis, podemos decir que si el coeficiente de fricción aumenta, la aceleración del objeto disminuye. Podemos confirmarla ya que tanto como el simulador como el modelo matemático se observa que el instrumento de la fricción reduce progresivamente la aceleración. Como segunda hipótesis, si la fuerza aplicada supera la fuerza de fricción, el objeto comenzará a moverse, y esta hipótesis también fue confirmada ya que en todas las pruebas realizadas se comprobó que el movimiento solo ocurre cuando la fuerza aplicada es suficientemente grande para vencer la fricción presente en la superficie. Como errores y limitaciones tenemos que podemos observar que el simulador trabaja en condiciones ideales, que no considera resistencia del aire ni desgastes, algunas velocidades fueron observadas visualmente, y como posibles mejoras puede ser la realización de pruebas, la comparación de distintos materiales, la elaboración de gráficas y registrar modificaciones más exactas. Como conclusiones generales, podemos decir que la fricción se opone al movimiento y disminuye la aceleración. La fuerza aplicada debe superar la fricción para generar movimiento. Los objetos con mayor masa requieren más fuerza debido a la inercia. La fuerza neta determina la aceleración del objeto. La simulación nos permite comprobar la segunda ley de Newton, y este simulador nos facilitó la comprensión visual del comportamiento de las fuerzas. Muchas gracias. Es un placer para mí haber podido manejar este tipo de simuladores y este tipo de tecnología.